Jóvenes, sean bienvenidos a la tutoría de didáctica general del 6 de diciembre del 2022. Revisamos el cronograma de la unidad número 2. Para esta unidad tenemos el foro del componente del acto didáctico, que vence el 9 de diciembre. Tenemos la tarea 1, la elaboración del video, que se conforma con los mismos grupos ya seleccionados, ya derivados de las otras actividades. Tenemos un control de lectura y el examen para la primera semana de enero. Aquí tenemos y apreciamos la unidad 2 para que por favor tome notas y cumpla con las actividades. Revisamos el contenido del compendio Didáctica General en su unidad número 2, en el cual revisamos el proceso didáctico y que nos habla de la enseñanza, el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje y componentes del acto didáctico. Como siempre es un esquema, que es lo mismo que leímos en el índice, y el objetivo. Abordar los momentos y elementos de la situación didáctica en el aula. Bueno, este es el objetivo del compendio. Y recuerde, un consejo didáctico es que los objetivos siempre deben estar en función del estudiante y no pues de quien en este momento dirige. Así que tome este objetivo como para usted. Usted va a abordar los momentos y elementos de situación didáctica, aunque me quedaría mejor poner otros tipos de verbos como analizar, evaluar, reflexionar. Bien, entonces lo primero que se habla es la enseñanza. Nos habla sobre que la enseñanza y el aprendizaje tienen una íntima relación y que etimológicamente la enseñanza viene del latín, que significa insignare, que significa marcar, sellar, imprimir. Sin embargo, como vimos la clase o las tutorías pasadas, las masterclass pasadas, eh, en sí la enseñanza, la instrucción, la orientación, siempre es la actividad que realiza una persona que orienta a otro para que éste aprenda, un proceso de aprendizaje. Entonces también vimos que el aprendizaje tiene que ver con un poco también el latín, vuelvo a repetir, insignare. El aprendizaje tiene que ver con adquirir, con aprender, que es yo creo eso lo más propio, ¿no? Aprender, atrapar, cazar, es decir, asumir algo. Entonces este proceso, uno cuando aprende, uno aprende cuando se evidencia un cambio o una modificación de conducta, porque antes, pues, tú corres peligro al cruzar una calle, te enseñan que tienes que observar a ambos lados o esperar el cambio de luz o una señal para poder cruzar, y lo haces después justamente adquiriendo ese aprendizaje y cambiando de conducta. Nos habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces el proceso en sí educativo es donde la didáctica se va a preocupar por todas las metodologías y estrategias para que el docente pueda llegar a procesos en donde el estudiante pueda, y ahí viene el otro proceso, a aprender de acuerdo justamente a teorías, a enfoques, a estrategias aplicadas y que obedecen también a ciertos factores que tiene el estudiante como persona y que tienen que ver con sus características propias y del contexto.
nos habla del componente del acto didáctico, primero define el acto didáctico, como justamente la acción en donde se da la enseñanza entre docente y discente. Habla de transposición didáctica, en donde el conocimiento que se aborda desde el profesor se transforma en aprendizaje de un estudiante que se transforma en enseñable o lo que aprende. Nos habla de que los componentes están ligados a las preguntas, por ejemplo, a quién o quiénes enseñan, que es el sujeto. Entonces, ¿quién enseña? El docente. ¿Quién recibe la enseñanza? El estudiante. Bueno, más que el para qué sería el por qué, es el objetivo, por qué se enseña, porque el para qué tiene que ver con el fin de la enseñanza. ¿Qué se enseña? Que tiene que ver con los contenidos. Claro que aquí tenemos que ser un poco más avanzados y más actualizados a nuestra postura de construccionistas y de aprendizaje activo, que no solamente son contenidos en sí, sino que son habilidades y actitudes que el estudiante pues aprende desde el proceso de enseñanza. ¿Cómo y con qué? Pues a través de metodologías, de recursos, de instrumentos de aprendizaje. ¿Cómo y cuándo evalúa? Tiene que ver con la evaluación, el proceso de verificar justamente que los objetivos de aprendizaje se hayan desarrollado. ¿Dónde? Es decir, dónde se aprende, en un contexto físico virtual, por ejemplo. Entonces, define más adelante justamente los componentes de la didáctica, que son elementos pues, que son fáciles de entender, fáciles de comprender. Revisemos las actividades. El primero es el foro didáctico, en donde dice que cada estudiante debe participar en el foro para exponer las preguntas fundamentales que todo docente debe hacerse ante el diseño y desarrollar una clase. Se debe formular al menos 3 preguntas. Ok, entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos estudiantes que han expuesto preguntas con sus reflexiones. Muy bien. Recuerde que yo creo que es hasta este viernes, así que pilas. La tarea 1 habla sobre videos y componentes del acto didáctico. Entonces, tenemos grupos. Déjenme regresar a los grupos para que todos los ubiquemos. Eso está en uno de los anuncios en el cual se permitió que ustedes elaboren sus grupos. Entonces tenemos estos grupos, las parejas primero y después las personas que no alcanzaron, pues trabajan de forma individual. Les dio espacio para poder armar los grupos si lo hicieron. Entonces van a quedar pues las parejas respectivas con las personas que trabajan individualmente. Ok, vamos a regresar a la tarea 2, en que consiste el video. Bien, la tarea 1, que es evidente, es el componente, el video de componentes. Entonces, cada equipo debe elaborar un video según las especificaciones, un video de 5 o 8 minutos. Todos los estudiantes deben participar en el video, las parejas, en este caso. Los videos tienen que ser elaborados en equipos caseros, desde su celular, por ejemplo, con buena imagen y audio. Y pues recurrir a la elaboración de un guión previo. El video será valorado sobre 6 puntos.
y hablar sobre pues, los componentes del acto didáctico. Puede hacer un sketch, puede hacer preguntas y respuestas, puede hacer una entrevista. En control de lectura, que se abre desde el 12 de diciembre al 23 de diciembre, es la tarea 2. Pues tenemos las 3 actividades de esta unidad. Se ruega por favor seguir el cronograma para pues que no haya atrasos.